Después de pasar la Semana Santa, una época que marca el inicio de la primavera para nosotros en los Estados Unidos y la época de mayor demanda y mayor oferta en el sector vivienda, vamos a analizar qué está sucediendo en el mercado de los Estados Unidos, en qué punto estamos con el cierre del primer trimestre del año. Si tú quieres comprar, vender, rentar, los números siempre van a ser el indicador fundamental para entender el punto de partida en el que tú te encuentres para poder tomar una decisión. Nosotros, aunque especializados en compradores y vendedores, vemos el esquema de todos los Estados Unidos, luego lo llevamos al estado de la Florida, luego lo llevamos por condado y tenemos que ver incluso cada código postal, incluso cada bloque antes de empezar a tomar decisiones en función de ayudar a nuestros clientes, porque esa es la magia de entender los números en el real estate. El real estate no se trata nada más de pintar la cocina, de cambiar la puerta del garaje o de ver qué es lo que está haciendo el vecino como un usuario más del sistema de vivienda. Tienes que saber tú qué está pasando en el macro y en el micro para poder tomar decisiones. Así que entrando en esta época del año, es el momento de que te mantengas informado, de que si te mantengas en sintonía con nosotros. Si quieres consultarnos, siempre hay un QR code, están los teléfonos en la parte de abajo, porque te vamos a poder ayudar para vender tu vivienda y para comprar una vivienda. Y si no estás preparado en la compra, ¿qué debes hacer para llegar a comprar? Nos hemos especializado incluso en estos últimos 2 años en esos clientes que tienen la situación complicada, aquellos que no tienen los taxes en la mejor forma, algunos que han podido tener un score de crédito que le ha venido bajando, y hemos estado trabajando de la mano de los mortgage brokers porque entendemos esas dificultades. Sabemos que es un momento muy difícil, sobre todo en la Florida, sobre todo en el sur de la Florida, y queremos llevarte a ti, no a venderte una unidad de vivienda, es acompañarte para que tú puedas comprar esa unidad de vivienda, o aquellos que están diciendo, vivo acá, pero me quiero mudar a otra parte, puedan tener una solución para vender su vivienda, poder invertir de manera inteligente su dinero, comprar en otra parte y puedan tener toda una estrategia en función a manejar el patrimonio tan importante que termina siendo la vivienda dentro de los Estados Unidos. Hoy vamos a ver cuáles son los números de ese trimestre, vamos a analizar inventario, vamos a analizar qué está sucediendo con las tasas de interés que subieron pero están empezando a bajar. Incluso vamos a ver un artículo muy interesante sobre temas de patrimonio. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer con ustedes estar el día de hoy y creo que comienzo de una vez con el artículo de la semana de Redfin que nos trae una actualización. Ha sido una semana en la que los intereses continúan elevados y por ende trae como consecuencia, y si ven aquí en el artículo dice, los pagos mensuales aumentan por primera vez en 6 meses debido al alza de las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas. ¿Cuánto ha aumentado el pago mensual? Tenemos que en promedio a nivel nacional está en 2.742 y esto es un aumento del 0.4% en relación al año anterior. Lo importante aquí es que es el primer alza en casi 6 meses. Sin embargo, el monto es bastante pequeño, es 0.4%. Lo que sucede o lo más importante aquí es que veníamos en una tendencia a la baja porque los intereses estaban bajando. Si hace como un mes y medio tuvimos un interés por debajo del 6%, hoy en día, aquí dice, la tasa hipotecaria promedio semanal está está a un máximo de 6 meses en promedio de 6.38 y la semana pasada tuvimos un promedio diario de 6.64. Eso lamentablemente crea el aumento en el pago mensual y por ende un desbarajuste en la asequibilidad. Adicionalmente, las nuevas propiedades en el mercado están aumentando, eso es bueno, tenemos más inventario y al tener más inventario los precios cesan de subir y adicionalmente o inclusive bajan en muchas áreas. ¿Cuánto está creciendo el inventario? Un 1.7% interanual. Y tenemos 630,000 más vendedores que compradores en el mercado a nivel nacional. Eso que te da a ti, te da la ventaja como
comprador de negociar tanto precios como algunas ayudas en el momento de comprar. Yendo al gráfico, tengo aquí el inventario que dice 1.7% menos año a año, pero un factor importante que también hay que tener en cuenta, tú como comprador buscas descuentos, pero tampoco existen muchos descuentos debido a esto. Tenemos 4.5 meses de inventario. O sea, a pesar de que el inventario está decreciendo, los meses están aumentando porque la relación entre la persona que está comprando o la absorción del mercado está disminuyendo. Entonces, realmente la cantidad de meses aumenta. Por eso es que tampoco vemos que los precios están cayendo de una manera exorbitante. Por último, para agregarle al reporte de la semana, hay un artículo bien interesante que dice, más de la mitad de las viviendas anunciadas llevan más de 2 meses en el mercado. Dice, en más de la mitad, o sea, el 52.2% lleva más de 60 días. El tope anterior era en el 2019 que teníamos 50.1% con más de 60 días. Aquí vemos las gráficas del de 2012. El punto máximo era en el 2012, 63%, tenía más de 2 días. Lo más importante aquí es la cantidad de dinero. Dice, los vendedores de viviendas tienen una cartera de propiedades sin vender por un valor de 347.000 millones de dólares, una cifra récord para esta época del año. Por supuesto, las propiedades han aumentado de valor muchísimo y debido a eso es el capital. Que el capital ha crecido. Vemos en el 2016 es el tope 301.000 millones y hoy en día tenemos 347.000 millones. Realmente esto es lo más importante de la actualización de la semana. Como les digo, promedio a nivel nacional, cada área tiene números diferentes y por eso nosotros siempre recomendamos que nos contacten. Ahí está el QR code, eso les lleva directamente al WhatsApp y nos pueden escribir. A nosotros llega el mensaje tanto a Gabriel como a mí. Oramos con inventario de parte de Gabriel. Pausa acostumbrada de nuestro podcast para comentarte nuestro teaser de inversión. Puede ser un nombre extraño, pero es aquel pequeño mordisco, es aquel pequeño punto oculto que hay dentro de todas las propiedades que están dentro del mercado de venta en la Florida, que nosotros analizamos las 43.000 unidades todas las semanas para poder sacar cuál es la que nos podría estar dejando mejor rendimiento comprándola al precio de mercado y poniéndola a la renta. Y en función a esto, siempre te las ofrecemos a ti, una de ellas, porque salen unas cuantas, pero siempre ponemos una en el teaser de inversión para que tú veas lo magnífico de estos negocios que pueden haber en el mundo inmobiliario. Nos hemos enfocado siempre en nuestros últimos teasers en Florida Central. Confiamos mucho en lo que está sucediendo entre Tampa y Orlando. Es una zona de gran desarrollo donde se está dando mucha rentabilidad en las viviendas y sobre todo viviendas bastante nuevas, lo que te garantiza que cuando compres para invertir sea una unidad que requiera mucho menos mantenimiento. Vamos a ver este teaser de inversión de fecha abril 6. Estamos viendo una propiedad que está acá al norte de Tampa, hacia las partes de Day City. Vamos a ver acá cómo luce. Miren, una propiedad nueva. Vean que los árboles incluso todavía están anclados al terreno. Pueden ver que es una propiedad de esquina. Miren cómo luce internamente. ¿Y qué análisis nos está dejando eso? Esto está en la zona de San Antonio. Es un 3.2,5 de 1,801 pies cuadrados con un precio de $295,000. Vean ustedes que son unidades bastante asequibles desde el punto de vista precio con respecto a lo que puede ser el sur de la Florida. Comprando esta unidad con un 30% inicial, tendríamos que tener aproximadamente unos $97,000 para poder entrar en este tipo de propiedad. Estamos encontrando propiedades nuevas también donde el enganche puede ser menor para inversionistas y con todo y eso nos está dejando rentabilidad. No las ponemos en el teaser porque las unidades nuevas necesitan una negociación distinta, pero estamos consiguiendo buenas tasas de interés y buenas entradas bajas para conseguir créditos DSCR. Recuerden que los créditos DSCR son los créditos que el banco te da no por tus ingresos, no por tu taxes, sino te lo está dando porque la propiedad
paga la hipoteca, es decir, la renta cubre la hipoteca. Podemos ver que esta propiedad nos podría estar dejando unos $3,500 al año, es decir, un 4.44 de retorno de inversión anual en cash flow. ¿Y cómo nos daría a los 10 años? Si nosotros dejáramos esto con esta proyección de rendimiento a 10 años, estaríamos hablando que esa propiedad generaría en 10 años $192,000, es decir, inviertes 97,000 y retornan $192,000 adicionales a tu inversión, porque este escenario nosotros lo hacemos basados en que la propiedad al año 10 se venda con una plusvalía aproximada del 5% anual, y cuando hacemos el cálculo decimos, tomamos el valor de vender, sacamos los $97,000 que tú invertiste, sacamos la deuda que tiene el banco, los gastos de vender la propiedad, y este es el monto que nos quedaría en sumar la plusvalía acumulada más el cash flow que se recibió durante todos estos años. Es decir, el dinero rinde un 198% en los 10 años, es decir, un 19,8% anual, un 20%. Normalmente estas cifras no se consiguen tan fácilmente en materia de real estate, no se consiguen en la bolsa de New York tan fácilmente. Estas son inversiones bastante pasivas, bastante tranquilas, en unas rentas largas, donde tú no tienes que inventar mucho. Nosotros hacemos todo el análisis para ti y sabemos que efectivamente estos números van a terminar dando al final de esos 10 años o en mismos 5 años. Aquí podemos ver, vamos a borrar aquí para poder ver lo que sería el rendimiento a 5 años. Aquí tenemos un rendimiento en el año 5 de $65,000, es decir, un 67%. Si es que no la quieres dejar 10 años, esta es la maravilla de saber hacer los cálculos y exponerlos para ti. Gracias por ver el podcast. Espero que lo sigas disfrutando. Ya sabes, si quieres obtener nuestro teaser de inversión, no dejes de escanear el QR code que está aquí en la parte de arriba o nos escribas a los teléfonos en la parte de abajo. Muchísimas gracias por la confianza y que tengas un buen podcast hasta el final. Sí, vamos a revisar los inventarios del mes de marzo que ya nos llegan empezando esta semana en caliente. Tenemos que el inventario nacional de viviendas activas se está recuperando lentamente, pero aquí está el ritmo. Vamos a ver los ritmos por cada uno de los estados. Tenemos que los listados están aumentando un 8.1% año tras año, es decir, de marzo 26 a marzo 25, perdón, a 26, que hicieron un 8.1. Y a nivel nacional todavía estamos en un 13.6% por debajo de la pandemia. Esto es interesante porque es increíble. Ya tenemos 6 años, estamos en el 2026, 6 años de lo que entendimos la década de la normalidad. Y a pesar de haber transcurrido 6 años de esa década de la normalidad, todavía pareciera que estamos en los mismos niveles o niveles menores que lo que deberíamos estar allí con todo el crecimiento demográfico que hemos tenido tanto en inmigración internacional como en migración nacional. Revisándolo en gráfico pueden ver ustedes que estamos en este punto a nivel de inventarios, deberíamos estar sobre 1 millón. Toda la normalidad, 18, 17 y 19, se mantuvo sobre 1 millón para esta época del año y nosotros no llegamos en este momento al millón. ¿Que estamos mejorando? Sí. ¿Que esto nos va a traer consecuencias de precios? Definitivamente no. Todos aquellos que piensen que el tema de inventario va a golpear precios se dio en unas muy pocas zonas, sobre todo en la costa oeste de la Florida, pero en el resto de los Estados Unidos no hay mayor afectación de precio, en puntos específicos de Texas, pero en general el inventario no está en el punto de causarnos un problema de precio. Así que descarten por completo esa posibilidad. Si lo vemos a nivel de número, aquí ven marzo 17 teníamos 1.172.000 y 9 años después tenemos 964.000. Evidentemente subimos del quiebre que fue el año 2021-2022 con 440.354, que era totalmente un absurdo, una cosa irracional para los Estados Unidos, que de 100 millones de viviendas, que es cerca del parque, un poco menos de 100 millones de viviendas del parque total de los Estados Unidos, tuviésemos nada más 355.000 viviendas a la venta. Si nos vamos a verlo a nivel del mapa, aquí podemos ver, y está muy interesante esto, Jenny. Es algo que me llama mucho la atención porque pueden ver todo el gráfico de los Estados Unidos. Vean los únicos 2 estados que tienen disminución de inventario: Florida y Alaska. Pero Florida, quien había sido el bastión del crecimiento de inventario, viene el crash, esto es se va a acabar las viviendas nuevamente, llegó el 2008, resulta que es el único estado
con disminución de inventario. Disminuir el inventario en Florida quiere decir que han sucedido dos fenómenos importantísimos. Fenómeno número uno, los constructores entendieron y no están construyendo más, lo que está haciendo que no entren tantas viviendas al mercado secundario, porque recuerden que esto es mercado secundario, esto no es de constructores. Pero quiere decir que durante estos 6 años, aunque los constructores construyeron muchísimo, esas viviendas no están entrando en el mercado directamente para ser revendidas. Es decir, se da el segundo fenómeno. Hubo una absorción suficiente para frenar el crecimiento de inventario. Realmente la gente siguió comprando, la gente se siguió mudando, la gente siguió invirtiendo, siguió confiando en el estado de Florida de una manera importante y podemos ver estados que también han sufrido a nivel de inventario, como lo ha sido Texas, sigue subiendo, o California también lo ha sufrido, sigue subiendo. Pero Florida es el punto importantísimo. Si tú quieres invertir, si tú quieres comprar la primera vivienda, este número de 8% es un número demoledor, porque lo que te está indicando a ti es que los precios están en su valle. Los precios no van a subir. ¿Por qué? Porque no bajó demasiado el inventario. Los precios no van a bajar tampoco. Están en un punto exacto donde ya veremos el 27 y el 28, pero durante el 26 es una época donde los precios están favoreciendo. Si nos vamos a ver aquí a nivel de este gráfico de dispersión, que está muy interesante, porque en la parte de abajo podemos verlo, vamos a ponerlo un poco más pequeño para que se pueda ver mejor. Aquí tenemos en este gráfico de dispersión, en la parte de abajo tenemos donde ha crecido o disminuido el inventario. Esta es la línea 0, de aquí para acá ha disminuido el inventario, de aquí para acá ha crecido. Y la línea de arriba, el verde, es lo que está sobre los niveles de pandemia, lo que está debajo de los niveles de pandemia. Si vemos, el único estado que está en un punto muy favorable es Florida. ¿Por qué? Porque viene disminuyendo los inventarios, lo que aplana el tema precio, pero a su vez se mantiene mejor que el prepandemia, es decir, está en niveles de comercialización mejores que el prepandemia. En general, si tú quieres invertir en Texas, en Utah, en cualquier otro estado o en Washington, Washington tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento de inventario muy alto, lo que lo está llevando a niveles muy altos sobre el prepandemia. O tienes estados como New Jersey o Connecticut que están estancados, pero están muy abajo del prepandemia. Es decir, estamos en el punto ideal en Florida cuando vemos este gráfico de dispersión. No quiero complicarlos un poco más, pero aquí está el gráfico completo. Si quieres más información, simplemente contáctanos y con muchísimo gusto, si necesitas información de otro estado, aunque no somos especialistas, te la podemos brindar. Pero ya están viendo lo interesante que se está configurando el tema de inventario para los Estados Unidos y sobre todo para la Florida. Es momento de que tomes acción y busques información. Continuamos justamente, Jenny, con lo que hablé al principio, el tema del patrimonio. ¿Cómo están los patrimonios de las personas respecto a las viviendas? Mira, el patrimonio está excelente. Realmente, este estudio o este artículo que les traigo de Cotality habla de las personas que tienen hipotecas sobre su propiedad. Y ellos están hablando sobre una paradoja. Dice, ricos en casas, pobres en efectivo, un desajuste estructural en el patrimonio inmobiliario. Y vamos a adentrarnos en el artículo para explicarles de qué se trata. Dice que el prestatario promedio, lo que te digo que es excelente, tiene alrededor de $300,000 de patrimonio. Es un cash que tiene allí en su casa, el equity, la ganancia. Dice, el capital sigue siendo un motor dormido. ¿Por qué un motor dormido? En el 2025, el total de préstamos con garantía hipotecaria dejó sin utilizar el 97% de esta riqueza. Del total de las casas que tienen préstamos hipotecarios, solo el 3% fue utilizado el equity para pagar deudas o para hacer, tú sabes que piden el dinero para hacer cualquier otro proyecto, solo el 3% lo hizo. Vamos un poco más abajo, dice, ¿quién está realmente atrapado? Dice, el capital disponible para la inversión se concentra principalmente en hogares antiguos y adinerados. Históricamente son personas que no son tan vulnerables a los ciclos económicos, es decir, que hay como una brecha, diríamos, generacional en quien tiene este tipo de equity en las propiedades, porque son las personas que compraron propiedades hace 20 años, hace 25 años, inclusive unos pocos años antes de la pandemia, tienen un equity bastante elevado en sus propiedades. Pero ¿qué es lo que sucede? La riqueza existe, pero está encerrada tras las paredes de hogares estables y de mayor edad. Esto deja en gran parte de la población joven expuesta a una crisis económica.
¿Y qué pasa? ¿Por qué se aprovecha tan poco? Todos los que hemos estado involucrados en un préstamo hipotecario saben lo difícil que es calificar para dicho préstamo hipotecario. Así como lo haces por primera vez cuando estás comprando una propiedad, exactamente pasas por el mismo proceso cuando quieres refinanciar o cuando estás sacando un HELOC, que es un Home Equity Loan, que es un préstamo sobre el equity de la propiedad. Y muchos de estos hogares ya son personas retiradas, ya son personas que de alguna manera su ingreso no sigue siendo tan potente como cuando compraron la casa, por lo tanto no califican para el préstamo hipotecario. Y esa es una de las principales razones por las cuales estos dineros están simplemente, diríamos, como que encerrados en los hogares y no pueden tener acceso a disfrutar el equity. Por otro lado, dice lo que les acabo de escribir, la única solución que aplican las personas es simplemente vender la vivienda. Vamos a ir a un mapa que me habla de cuánto es el equity que han tenido por estado las personas en general, en promedio. Tenemos en el estado de la Florida 275,000, es el equity que tiene en promedio un prestamista. En California 596,000. Sin embargo, hay un fenómeno en este último año debido al descenso de precios en algunas áreas en promedio. Sabemos que, por decir, en el estado de la Florida, el sur, Miami, inclusive Fort Lauderdale, han aumentado de precio, pero cuando tú promedias el estado hay una pérdida del equity del $29,000, en California 25,000, aquí tenemos en este estado, no sé cómo se llama, discúlpenme, tenemos $23,000 de ganancia, en el área de New York 26,000, todo esto está sucediendo a nivel nacional. Y hay unos párrafos que les quiero leer. Dice, en comparación con el tercer trimestre se ha registrado un aumento del 3.6% en el número de hipotecas con patrimonio neto negativo. A eso es lo que popularmente se le llama de propiedades bajo el agua. Según los datos de Cotality, el patrimonio neto negativo alcanzó su punto máximo en el cuarto semestre del 2009, cuando hubo este gran problema y recesión en el 2008, con un 26% de viviendas hipotecadas bajo el agua. Hoy en día, 3.6%, entonces lo que hacen es una comparación que, aunque existen un porcentaje de 3.6 que no se puede desestimar, sin embargo estamos mucho mejor que en el 2009, donde teníamos el 26%. Dice, los datos actuales muestran que 185,000 propiedades recuperarían su valor si los precios de la vivienda subieran un 5%, pero 372,000 caerían bajo el agua si por el contrario bajaran un 5%. El índice de precios de Cotality, del cual nosotros siempre le traemos el reporte cada mes, prevé que los precios de las viviendas aumentarán en promedio 4.46% para diciembre del 2026, trayéndonos como un resultado positivo, si esto llegara a pasar, que 372,000 viviendas caerían o dejarían de tener un patrimonio negativo. Y realmente esto es lo que nos trae estos dos artículos sobre los patrimonios. Ahora, como siempre, un punto importante y lo cual nos mantiene el mercado inmobiliario en este momento como está, las tasas hipotecarias, y adicionalmente también sé que nos vas a hablar de empleo. Sí, Jenny, vamos a entrar en el punto más conversado. Tasas hipotecarias. Las tasas hipotecarias, pongamos en pantalla, cerraron 6.45 con un aumento de 0.04. Han fluctuado muchísimo. Vimos hace una semana las tasas en 6.64, ahora están en 6.45. Pareciera que un 0.2 no es nada, pero cuando hablamos de tasas de interés es muchísimo. Es un mundo entero que pasó por los cálculos para llegar a ese 6.45. Aquí podemos ver el punto más bajo de la semana, 6.41, apenas el día jueves, abril 2, al viernes cerraron, como vieron, en 6.45. Pero ¿qué está sucediendo? Se agregó un nuevo factor a toda esta novela, digamos. Seguimos con la guerra en Irán. El presidente Donald Trump se refirió esta semana que en un par de semanas debería estar terminando la guerra, y eso tranquilizó y no tranquilizó a los mercados. ¿Por qué? Porque pareciera que el presidente Donald Trump lo que dijo fue:
estamos por concluir la guerra, pero vamos a dejar a Irán convertido en la era de piedra. Quiere decir que van a ser 2 semanas muy, muy fuertes de ataques sobre Irán para terminar de quebrar lo que está sucediendo con el estrecho de Hormuz, que está paralizando todo el petróleo del mundo, que al final, bueno, todo el petróleo del mundo no, por lo menos el 20%, y sobre todo en las regiones asiáticas y europeas que están complicadas con el tema de la energía, termina siendo que el precio del petróleo se mantiene sobre los 110, alrededor de 120 en su tope máximo, pero no baja de los 100, y eso ha generado una presión inflacionaria altísima dentro de los Estados Unidos, y presión inflacionaria se traduce en bonos de la deuda a 10 años altos, lo que son tasas hipotecarias. Es un tema complejo que yo he explicado algunas veces acá, pero en general sigue una presión sobre las tasas hipotecarias. Pero ¿qué se agrega a la novela de todo esto? Tenemos lo siguiente. Aquí vamos a ver de Wall Street Journal el análisis detallado del excelente informe de empleo de marzo. Cuando uno oye el excelente informe de empleo de marzo, uno dice, wow, qué bueno, pero resulta que para las tasas hipotecarias, un excelente informe de empleo se traduce en mayor presión sobre las tasas. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tiene, por un lado, que luchar contra la inflación, tiene 2 mandatos. El mandato 1, que la inflación se mantenga en los niveles más controlados y bajos posibles, que ellos hablan del 2%, estamos en el 3%, y que el empleo esté en su punto máximo. Pero ¿qué pasa? Mientras el empleo está bien, pero la inflación está hacia arriba, termina generando una fuerza que hace que la Reserva Federal no flexibilice la política monetaria, es decir, sigue con tasas interbancarias altas, es decir, se traduce en tasas hipotecarias altas. El empleo fuerte hace que la Reserva Federal diga, mientras más empleo y la gente gane más dinero, va a comprar más, y si compra más, genera más presión sobre la inflación. Esa es la traducción. Y aquí pueden ver cómo las nóminas, sobre todo de cuidado de salud, ocio y hospitalidad, han subido muchísimo, y el informe termina dando unos números de que se generaron 178,000 puestos de trabajo en el mes de marzo, y en el mes de febrero había un cambio de 133,000 en negativo, es decir, en febrero se perdieron puestos de trabajo, pero en marzo se ganaron más de los que se perdieron. El reporte incluso marca una tendencia importante, porque aquí pueden ver, desde septiembre venían creándose puestos, febrero una caída, se pensaba, se está suavizando el sector laboral, y resulta que llegamos con el informe más fuerte que se había tenido en los últimos 6 meses. Aquí pueden ver cómo el sector salud y de servicios es el que está subiendo. Otros trabajos también están generando un pico hacia arriba, aunque no son los que más presionan. Pero en general hay algo interesante. En el último año se han perdido o se han reducido 352,000 empleos del sector de gobierno federal. Eso quiere decir que se están quitando puestos no productivos de trabajo y se están convirtiendo en puestos productivos. Eso también pone en alarma a la Reserva Federal, porque si estamos ganando empleos en sectores que no es gobierno, son sectores productivos, sectores que generan riqueza. Recuerden ustedes, el gobierno no genera riqueza cuando emplea a una persona. El gobierno está haciendo trámites administrativos a través de esa persona. Mientras que cuando alguien entra en el sector salud, en el sector industria, en el sector de hospitalidad, está generando riqueza y está poniendo a mover al aparato económico. Es decir, la gran cantidad de puestos perdidos en el sector federal se está transformando en puestos productivos de trabajo, lo que presiona más porque son personas que van a ganar más y que van a mover más dinero. Y aquí pueden ver cómo los empleos justamente del sector de el gobierno federal están cayendo, incluso se habla de que están cayendo a los niveles de 1966. O sea, es decir, estamos con un gobierno federal otra vez bastante pequeño, lo que se está traduciendo en algo importante. Estamos en un sector de la economía que va a presionar sobre las tasas de interés, es decir, vamos a seguir viendo tasas entre el 6,5 y el 6%. Esperemos que efectivamente la guerra de Irán termine dentro de 2 o 3 semanas, como lo dijo el presidente Donald Trump, aunque se agregó un factor adicional en todo esto, que es el derribo de un avión militar dentro del territorio iraní, donde 2 pilotos cayeron dentro del territorio iraní, uno fue rescatado, el otro no. Dependiendo del destino de ese piloto, la guerra se puede intensificar o se puede apaciguar, porque si ese piloto es capturado por el gobierno de Irán, vamos a ver muchísimo más fuerte la guerra, mucho más intensa, y puede extenderse en el tiempo hasta que se logre la libertad de esta persona. Entonces, estamos en un punto bien complicado, Jenny, del tema de tasas de interés,
pero lo que sí es que precios y inventarios están ayudando. Entonces, cuando un factor tambalea, los otros ayudan muchísimo y se traduce en que dentro de Florida estamos en un momento extraordinario para la compra. No es porque nosotros queramos vender, revisen números y dense cuenta que los precios no han seguido subiendo, que las viviendas nuevas están teniendo incentivos y que adicionalmente existe la posibilidad de calificar porque los bancos se han puesto bastante creativos tratando de ayudar a que las personas califiquen en sus préstamos bancarios, porque saben que como la tasa de interés no ayuda, hay que ver si no tienes los taxes bien, si nos vamos por otro tipo de crédito bancario, dependiendo del ingreso, etcétera. Nosotros tenemos muchas soluciones que te pueden ayudar a ti a ese sueño de comprar tu primera vivienda o incluso de invertir en el sector del real estate. Cerramos podcast, Jenny. Sí, adicional a lo que tú dijiste, contáctanos. Ahí está el QR code, los lleva directamente a nuestro WhatsApp. Cualquier pregunta para nosotros, le vamos a dar la información con nuestra mayor experiencia de la manera más sincera para que ustedes tomen su decisión. Si el momento puede ser hoy, puede ser cuando termine la guerra, lo más importante es que tú sepas dónde estás tú el día de hoy. ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué necesitas mejorar? O si simplemente muchas personas que sí pueden comprar y ni siquiera lo saben. Lo importante, si tienes la intención, es que nos contactes, que verifiques si tienes el perfil necesario, suficiente para comprar y basado en eso, lo mejores o simplemente tomas la decisión ahora o en el futuro. Regálanos un like que le indicas a la plataforma que es un contenido de alta calidad que vale la pena que sea difundido. Adicionalmente, compártelo, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de todas nuestras entregas semanales con 3 podcasts, con análisis también en vivo durante la semana para que tú estés informado y puedas tomar decisiones con la menor cantidad de riesgo posible. Dónde vivir en Miami Podcast es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.